Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Saludos, viernes 4 de agosto. Le comentaba yo que agosto es el mes de las vacaciones, pero se acabó lo que quedaba. Hoy suspendieron a Dollar Today. Difícil entrarle porque el dólar iba hacia el cielo. Ayer ya había cerrado en 20. Pero el gobierno mandó a decir a los comerciantes que suban sus precios por efecto de Dollar Today, presos. Un gobierno algo amable. La única salida que ellos tienen es preso a todo el mundo. Instalaron la constituyente. Yo creo que la constituyente es una pieza a estudiar de la política. Yo siempre hablo de la política y la gente a veces cree que eso es una atracción. Y digo que es un juego, no porque se trate de dominó, dardos, cartas, no, un juego en el término de que hay estrategias de ambos lados y hay una competencia por el poder. Juego parecido al ajedrez, es decir, estamos hablando de niveles estratégicos. Y lo ocurrido con la constituyente tiene varias lecturas, a mi juicio. Es una jugada macabra, pero obra de la inteligencia política. ¿Por qué? Porque prepararon un fraude. Hicieron su elección con un show en el Canal 8, agruparon a la gente en unos centros con unas cámaras, pusieron a votar ahí a los jefes y dieron la impresión de que estaba votando la gente cuando el país completo podía en las redes o en las calles darse cuenta que nadie estaba votando, de que eso no era verdad. Sin embargo, 8 millones dijo el CNE. En la jugada no solo instalan la constituyente, sino que a Diosdado Cabello, que era supuestamente el presidente, lo dejan fuera. Maduro se agarra la mayoría de los puestos. Y por eso es que Delcy Loína es hoy la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente junto a Aristóbulo y Isaías. Diosdado quedó fuera. No solo Diosdado, sino que los colectivos y otros grupos andan protestando porque piden revisiones. Pero además, al hacer el fraude y quedar evidenciado en las denuncias del Marmate, la oposición queda como ensartada en un debate sobre si vamos o no a elecciones, porque con ese CNE quién va a ir. Y en ese juego, Maduro se queda con el 10% de la votación, que es lo que dice el Marmate. Fue el corte a las 5:30 de la tarde, 3,5 millones de votos. Pues se agarran, como he venido diciendo, los alcaldes, que el 44% está destituido y se espera se lleven a muchos más. Por cierto, el hijo de Omar Lares, del alcalde elegido, está en el helicóptero, sin tener otra culpa que ser hijo de su padre. Pero además, matan a Diosdado en el juego interno y equilibra a Maduro la fuerza a su favor y, bueno, terminarían agarrándose los gobernadores porque si la oposición no va, se lo agarran todos. Y entonces el propio gobierno ha empezado a decir, te realiza mi Diosdado, no entiendo esta posición, cómo es que van a ir a elecciones después que hablaron tan mal de Tibisay. Y Maduro ayer dijo, felicito a los partidos. Que por cierto, hoy apareció la lista de los que están validados. Allí la única sorpresa es que yo pensé que Copey lo había logrado, no aparece. Pero Avanzada Progresista, AD, Primera Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo pasaron la prueba. Y ahora tienen tarjeta para postular. Ese debate ha comenzado por todos lados. Pero hoy se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Loína, la presidenta, hizo un discurso diciendo otras cosas que hasta la derecha le iban a sumar. Vamos a escuchar cuando Delcy dice que aquí no hay hambre. El Parlamento punto fijista, desde que se instaló en este Palacio Federal, llegó para hacerle la guerra al pueblo, para hacerle la guerra a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, a nuestros niños. Y lo atacó con la guerra económica. Y el pueblo de Venezuela le mandó un mensaje claro. Le dijo, tu chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, en Venezuela hay determinación y hay valentía para defender a Venezuela. Y mientras esto ocurría, agredieron a la diputada Belisario y hubo protestas convocadas por la MU, mucha represión, mucho fuego, de eso de perdigones, bombas lacrimógenas y etcétera. Ahí está para ustedes. Hijo de Miranda, vamos a continuar con el
policías pues continúan con el lanzamiento de gases lacrimógenos. Otras personas les lanzan también botellas, lo que origina la respuesta por parte de los policías, que están haciendo detonaciones incluso hacia el centro comercial, que queda en un costado. Algunos se están tapando, pero entonces lo cierto es que ya avanzaron otros metros los funcionarios policiales y siguen haciendo retroceder a los manifestantes. En la misma medida nosotros continuamos caminando lo más compactos posibles, como les decía, porque en una situación como esta y como se ha evidenciado en los últimos días, no hay garantías para el trabajo de la prensa. El diputado Germán Ferrer rechazó una vez más la constituyente. Ahí está para ustedes lo que él dijo. El bloque parlamentario socialista queremos reiterar pues nuestro rechazo a esta Asamblea Nacional Constituyente absolutamente inconstitucional, ilegítima e ilegal. Como hemos visto, esta constituyente que nació ya, es decir, violando la ley y violando la Constitución, no va a tener el objetivo que plantearon, por el cual la están sugiriendo, que era para conseguir la paz y darle respuesta a la cantidad de problemas que tiene el país en este momento, como es la alimentación, la salud, la inseguridad, en fin, todos los problemas que se han acumulado en Venezuela. Lamentamos que producto de un equipo de político muy reducido, el país se encuentra hoy dominado por una tendencia que evidentemente es antidemocrática. Germán Ferrer, como todo el mundo sabe, es el esposo de la fiscal. Hoy apareció en última noticia un titular diciendo que el TCJ había suspendido a Luis Ortega Díaz. No se sabe porque última noticia es un diario absolutamente gobernero. No se sabe si es una jugada o no, porque buscando confirmaciones no encontramos ninguna. No aparece en la página del TCJ a esta hora, a lo mejor después. Se esperaba que eso lo hiciera la constituyente, quien por cierto entró en una especie de limbo sobre cuánto va a durar o no. ¿Cuál es el tiempo en el que va? Porque Héctor Rodríguez llegó a decir que hasta 2 años, imagínense ustedes. Lo cierto es que el Vaticano rechazó hoy la constituyente y sigue generando polémica todo lo que tiene que ver con este organismo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos con las noticias de hoy. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos, saludos a mi amada Carla Angola y a Carlos Acosta, muy activos siempre allá en Miami. Este programa, saben, sale allá en El Venezolano, canal 81 en Comca, dentro de su programa, como Kikosi, pero dentro de Aló Buenas Noches. Yo les agradezco mucho. Saludos a Osvaldo, que tiene un programa nuevo, una especie de editorial interesante que recomiendo que todo el mundo vea. Muy bueno. Además, Osvaldo es un hombre muy querido. Nosotros ayer publicamos, y además lo hicimos en el programa todo el cuento de las conversaciones. Esto aquí ha generado un revuelo por todos lados. No sé, más de 20 portales lo han reproducido, entre ellos Lechuguino, que es el gobierno, me llamó la atención. Y ha generado mucha polémica. Ahí estamos viendo el titular. Revelaron detalles sobre las últimas reuniones entre el gobierno y la oposición. Por supuesto, cuando uno hace este tipo de trabajo, tiene distintas fuentes. Yo le mandé a mucha gente de los que estaban participando unas versiones y fui recogiendo. Anoche por lo menos uno de ellos me decía, mira, pero no fue Leopoldo el que llamó a Zapatero cuando se iba, sino fue Delcy. Pero bueno, yo lo voy a decir, porque se trata de ir confeccionando la verdad. Y lo digo porque Pablo Antillano, que es mi amigo y muy querido,
hombre investigador de la comunicación, siempre decía que cuando usted tiene un choque por lo menos, que hay 10 personas viendo, las 10 personas ven el choque de manera distinta. Y cuando usted les pregunta, tiene que recoger que uno dice que fue el motorizado, otro que lo chocó, que el otro se metió, las 10 versiones. Esas 10 versiones son las que producen la verdad, no una, no dos, sino las distintas que hay, las interpretaciones que la realidad hay. Yo siempre pongo el ejemplo de los juegos de pelota, de las cámaras en la juega de pelota. Si en una cámara que está del lado derecho aparece que la jugada es quieto, puede que en la del centro aparezca que fue out. Todo depende de la óptica, como decía Héctor Lavoe. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y así es el periodismo. Y por supuesto, las cosas siempre aparecen. Yo le puse crónica de una negociación que nunca existió, pero sí existió. Fue en casa del embajador español, la llevó Zapatero, tuvo un papel relevante de Leopoldo, Luis Vicente Díaz, que hoy me dice, ¿de dónde apareció Luis Vicente? Bueno, para que ustedes vean. Y ha generado numerosos detalles. Porque además, yo le he dicho, busquen las declaraciones de Zapatero a ver si ustedes hubieran firmado eso o no. Hoy hay una polémica interesantísima en Venezuela, porque se instala la constituyente y la convocatoria de la oposición no fue muy asertiva, no fue mucha gente. ¿Qué le pasa a la calle? Bueno, la calle hay que revisarla, porque pues de todo lo que ha ocurrido, de los 100 y pico días que llevamos en la calle y los muertos, la cantidad de muertos, pues es obvio que el cuadro cambió y no pueden ser las mismas respuestas. Hay que discutir cómo le devolvemos a la calle la gente, que no sean escenarios de batallas campales, sino que sean escenarios donde la gran mayoría que rechaza al gobierno aparezca. Es una discusión que tiene que dar la mesa. La mesa no puede seguir en su tono agitativo todo el tiempo. Tiene que darle explicaciones a la gente porque la gente las está pidiendo. Con todo esto de la constituyente, hay gente que cree que nos aplastaron. Y eso no es verdad. Hay juego, solo que variaron las circunstancias en las que se produce. De eso se trata la política. México plantea negociación política en Venezuela. Siguen los países del mundo interviniendo activamente en nuestra política, pero no como dice el gobierno, que es que se meten y quieren invadirnos. No, Venezuela es un debate. Hoy el Vaticano volvió a decirlo, no estamos de acuerdo con la constituyente. Y Mercosur amenaza, bueno, con sancionar a Venezuela, sacarlo del organismo, eso está en debate. Esa circunstancia para nosotros es clave. Si usted lee la crónica, donde yo hablo de lo ocurrido en las negociaciones, se da cuenta que privó el criterio de que la geopolítica nos ayuda, privó a la hora de firmar o no un acuerdo. Luego, cuando vemos la geopolítica, nos damos cuenta que Maduro no se va mañana, sino que viene otro juego. Entonces, todo eso que dice que Maduro se va mañana, yo les agradezco. No le sigan mintiendo a la gente. Digan la verdad. Nosotros no estamos muertos, nosotros vamos a ganar. Tenemos herramientas y tenemos el pueblo y tenemos la razón, la constitución y las leyes. Solo que el gobierno juega la política a un nivel perverso. Ya yo les dije como en una jugada se llevaron a 3 escenarios por medio y nosotros tenemos que obtener un nivel superior para ganarle. Esta es la directiva de la AN presidida por Delcy Rodríguez. Ya sabemos que está Aristóbulo como primer vicepresidente, Isaías y Delcy, que es la que más manda. Interesante el ascenso político de Delcy Rodríguez, ¿no? Como canciller, constituyentista, presidente de la ANC, la hermana de Jorge Rodríguez. Eso habla porque ella estuvo presente en las negociaciones y porque forma parte, pues, del grupo chiquito que gobierna con Maduro en lo interno. Sin sorpresa, así quedó la directiva de la fraudulenta constituyente. Cuando uno lee fraudulenta, esa es la patilla, que siempre le pone ese calificativo. Ahí están los cuadros. ¿Saben que una de sus grandes glorias era pegar los cuadros del Bolívar mestizo, este Bolívar que inventaron ellos, no es el Bolívar de los cuadros, ni siquiera el que está en Santa Marta, sino este que inventaron ellos para que se pareciera a Chávez, y ahí está colgándolo. La guerra de los retratos, dice el titular. Regresan las fotos de Chávez a la Asamblea Nacional, porque ellos le paran mucho al simbolismo. La gente no entiende por qué le dieron tanto golpe y sometieron tanto al violinista, a Willy. Bueno, porque Willy se convirtió en un símbolo de nuestras protestas. Fue a Washington, tocó con un poquito de Rivera, la gente lo aceptó porque además muy valiente, él en medio de los plomos y las bombas, él con su violín, toda la escena cuando se la rompen. Y entonces se convirtió en un símbolo, y por eso que le dieron duro, porque en toda esta batalla
la sede del Parlamento, el Capitolio, las figuras, los diputados, todos son claves, porque son simbología. Delcy Rodríguez declara, aquí no hay hambre ni crisis humanitaria. Ponte a creer. Hoy hay una guerra en los supermercados por el aceite. Subió de precio extraordinario y no se consigue. Yo fui a un restaurante aquí en la Mercedes, mexicano, que queda en el centro, en el Paso de la Mercedes, arriba, baratísimo, por cierto, rico. Y entonces había un cartel que decía, cómase su plato preferido y páguenos con 3 litros de aceite. Trueque, pero trueque, más que trueque, crisis. La oposición no pudo llegar este viernes al Palacio Legislativo. Bueno, que la oposición, con grandes masas y con todo lo que ha pasado, no hemos logrado pasar ahí de Banesco. La represión lo impide. Sin embargo, bueno, seguimos en lo mismo. Eso hay que revisarlo. Hay que decirle la verdad a la gente. Yo insisto en eso. No se puede estar con los mismos cuentos, porque la parte legislativa cambió. Ahora necesitamos convencer, sobre todo devolverle la fe y la esperanza a la gente, porque no estamos perdidos. Ahora, seguimos con el mismo cuento, con la misma mentira, con la misma agitación, sin entender que hay que explicar, que la política también es explicar, que hay que tener respeto por los demás. Y hablando de respeto, a Ledesma lo devolvieron para su casa. Hoy está otra vez ahí en Santa Rosa. Deben haberle dicho, mira, Chito, no vuelvas a... Y ahí está. Me agrada que Ledesma esté en su casa, porque no son las mismas condiciones. Y Ledesma tiene algunos problemas de salud que deben haber privado en esta medida. Y me agrada, porque además en la casa puede llamar, entenderse, moverse, hacer política, aunque callito, pero lo puede hacer. Y vimos cómo los 15 días, eso que Leopoldo estuvo en su casa, el impacto de todo lo que hizo, ¿no? Que ratifica que Leopoldo es uno de los jefes más importantes de toda esta lucha. De manera que esas cosas hay que verlas así. Hay que entender que estamos en un juego complicado. Hoy aparecieron 2 miembros más del Tribunal Supremo que nombró la Asamblea en Panamá. Para eso que dicen que no, que hay que nombrar un nuevo gobierno. Entonces, bueno, porque todos los que nombramos perseguidos, escondidos, exilados. Hay que hacer las cosas bien. No para las gradas, sino para la política. Vamos al corte y ya regresamos con ustedes. Seguimos con nuestro programa aquí, cosas que ayer alcanzó cifras récord. Bueno, por este cuento que echamos sobre cómo se llevaron las conversaciones, que no es un cuento. Yo lo recogí de varias personas que me contaron. Periodismo, una crónica. Yo ni siquiera opino ahí. Está en la página del Venezolano, ahí lo pueden conseguir. O en nuestros portales y redes, ahí está todo lo que dijimos ayer. Hoy comentamos en la primera parte que el Vaticano volvió a aparecer con su contundencia respectiva. Vaticano pide suspender la constituyente por hipotecar el futuro y fomentar clima de tensión. Aquí se llegó a decir unos insensatos que el Vaticano era comunista y que estaba con Maduro. Semejante barbaridad. Porque hay gente que le gusta meterle leña a la candela y sin tener información ni referencia, ni hacer un periodismo como debe hacerse, apegado a la verdad, dicen cosas. Y no ayudan para nada. El Vaticano es un aliado de nuestra lucha. Y ha insistido que el gobierno es el principal responsable sobre lo que ocurre en Venezuela. Y ahí está la declaración. Y aquí la Iglesia en Venezuela juega un papel fundamental. La Cancillería colombiana aseguró que el gobierno venezolano pasó la línea y está fuera de la democracia. Así es. Ese es el costo político de haber hecho el fraude que denunció Desmarmatre. Ese es el costo. La legitimidad de esa asamblea está cuestionada por todo el mundo y es frágil. Ellos podrán, por la vía de la fuerza, del tribunal, de las policías, tratar de hacernos ver lo contrario, que eso manda, pero no es así, es frágil. Ahora, más frágil todavía si nosotros desenmascaramos la mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Eso hay que tenerlo claro. Mercosur dispuesto a aplicar la cláusula democrática a Venezuela. Así es. La geopolítica juega a nuestro favor. Solo que tienen ritmos distintos, tienen tiempos distintos. Por insisto, Maduro no se va mañana. Eso es mentira. Que queremos que se vaya lo más pronto y lo más pronto. Sí, pero hay que hacer que eso sea verdad. Y eso se hace cuando en el tablero de la política tú obtienes logros
consigues victoria. Y esa hay que buscarla. Por eso que yo digo que hay que ir a las elecciones regionales. Además, ya lo está diciendo todo el mundo, solamente quedan unos grupos radicales. Ayer hicimos una encuesta en las redes que son el nido del radicalismo, donde tienen laboratorio, y uno dice una cosa, le cae encima. Y la proporción era 48-52. 48 a favor de ir, 52 que no. Ya ahí se ve que la gente es inteligente, que la gente tiene cultura democrática y quiere votar. Y que a medida que va pasando el tiempo, pues queda claro que ese es un escenario que hay que defender. Aun cuando los radicales incitan que los muertos son culpables, aquellos que quieren elecciones, porque ¿cómo es posible? Todo eso cuento. Porque aquí todo esto que ocurrió es responsabilidad del gobierno y no de la oposición. Y hacen mal quienes manipulan eso para ponerse a tratar de con la emocionalidad ganar un debate que es político. Panamá concede asilo político a 2 magistrados nombrados por la ANE. No, aquí queda demostrado. Yo ayer veía, señor Aristigueta, insultando a la MU porque no se había hecho el nuevo gobierno, porque nunca se nombró. Bueno, que los Estados Unidos ya lo dijeron, nosotros no reconocemos gobiernos paralelos. Eso no tiene sentido. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo fue posible que no defendiéramos a los magistrados? Que ni siquiera se pudieran reunir una vez. Que los nombramos y se dejaron al garete y al final el gobierno actuó contra ellos. No decimos que son unos dictadores, pues, ¿no? Entonces hay que actuar en correspondencia, cuidar a la gente. Hay que cuidar la calle, cuidar la MU, cuidar los liderazgos, nuestros diputados. Esta es una batalla que en el tiempo sabemos que se va a ganar y que tiene como plazo el 18, pero nadie tiene una bolita mágica para saber en qué momento es que se define. De manera que uno tiene que administrar la fuerza. Eso es un criterio clave, administrar la fuerza, saber cuándo avanza, cuándo retrocede. Entendámoslo. Quien no entienda eso, pues no está jugando bien. Y está diciendo mentiras. Hoy en las comunicaciones no se puede decir mentiras. Hay que tratar de ser honesto con la gente, de decir la verdad. Quítame los lentes, porque cada vez que tengo estos lentes aquí, como son medio fluorescentes, me chandeo en las redes. Pero resulta que aquí se consigue lo que se consigue. Aquí estamos en un mercado de pulgas. La ONU pide poner fin a detención sistemática y uso de tribunales militares contra manifestantes en Venezuela. Hoy la Fiscalía pedía que al magistrado Serpa lo trasladen a tribunales civiles. Bueno, porque ahí lo sueltan, pero en tribunales militares lo condenan. 13 partidos podrán postular candidatos a elecciones regionales. Los de la MUT y varios tanto el PSUV, que ya había pasado, como varios del Pueblo Patriótico que lograron recoger las firmas y validar. Por la MUT ya sabemos que Avanzada Progresista, AD, PJ, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular van a tener posibilidad de usar su tarjeta. Ahora, ¿habrá primaria? ¿No habrá primaria? Ese es otro debate. Yo leía un artículo hoy que decía, ir o no ir, es ahí el dilema. Eso no es el dilema. El dilema es ganar a Maduro. Elías Agua, el martes inscribiremos a nuestro candidato a las gobernaciones de los estados. Ahí está. Esto sí tan claro por dónde van. ¿Cómo entienden que en el tablero, cuantas más posiciones tenga, pues más disposición a la victoria tienes y hacer juego? Nosotros también debemos comprender eso. Hasta el 12 de agosto se llevará a cabo inscripción de postulaciones en la regional. Hay que inscribir, que todo el mundo inscriba, los partidos y todo, y después se revisa cómo hacemos para llegar a acuerdo, porque como esto nos agarra, y es ahí donde yo siempre insisto, es clave las estrategias. No puede ser que nosotros lleguemos a los nuevos escenarios y, ay no, déjame ver. Eso habla de una falla, de un error, porque nosotros deberíamos tener todo previsto. Si pasa esto, ¿qué hacemos? Todo eso hay que corregirlo. Yo siempre he dicho, nuestra diferencia con el gobierno, la mayor, es la estrategia, que ellos tienen unos niveles, por la plata, por el poder que manejan, que y además, como es un partido único, una sola elección, lo hacen todo fácil. Y nosotros nos enredamos. Siempre estamos atrás de los acontecimientos. Y eso hay que corregirlo. Eso es clave. COPEI inscribirá candidaturas para la elección regional del 10 de diciembre. Ahora, no vi a COPEI entre los partidos que fueron legalizados. Hay que ver si nos lo aclaran estos días. Maduro amenaza con arrestar a los comerciantes que envían precios basados en Dollar Today. La verdad que Dollar Today, bueno, yo digo que esa gente hace lo que le da la gana, pero también es que como no hay otra referencia, hay vacíos. Entonces, bueno, hay momentos que el dólar agarra esa subida, ya iba por 20. Pero hoy es difícil entrar a Dollar Today y el gobierno dijo, como les dije antes, que el que agarren subiendo precio por Dollar Today lo meten preso.
Y la gente tiene miedo al gobierno porque el gobierno no sirve para tapar un hueco. No son buenos para resolver la crisis. No tienen iniciativa en términos económicos y cada día somos más pobres. Pero para meter preso a la gente, para eso sí sirve. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mañana seguimos con todas estas estrategias y todos estos cuentos para tratar de contribuir en el análisis de ustedes, para que entiendan el juego que hay en Venezuela, que a veces es muy complejo, sobre todo los que no son venezolanos, que vienen y esto sí es raro, esto sí es loco. Aquí la Asamblea desconoce al tribunal, el tribunal desconoce a la fiscal, bueno, más toda esta peleadera, los colectivos, ¿cómo es posible que haya gente, estos grupos paramilitares actuando así, nadie los toque ni los mira? Bueno, porque Venezuela es un país que ha llegado después de 18 años de conflicto a estos niveles, y hay un odio, una cosa que no solo al gobierno, aquí la sociedad está impactada por eso y hay que sacarla de ahí para convertirla en una sociedad que mide el futuro y que entienda que el cambio nada lo detiene. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.